Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, la doctora, la diputada Verónica Muñoz. Y al ser un evento que ha convocado a gran cantidad de diputadas y diputados y de funcionarios públicos estatales y federales, si me permiten los voy a ir mencionando de manera intercalada en lo que es lo largo de este evento. Agradecer por supuesto que se encuentren el día de hoy con nosotros. Quisiéramos pedirle al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, que por favor nos apoye con unas palabras de bienvenida. Es un poco fuera del acto protocolario de la presentación del libro, pero sí nos gustaría escuchar la bienvenida de usted, por favor, diputado. Adelante. Pues antes que nada, les quiero agradecer a todos los que nos acompañan ahorita, que vienen a escuchar una presentación de un libro que está muy ad hoc a los momentos que enfrenta nuestro Congreso. Le decía hace unos minutos a nuestra escritora, nuestra autora, que llega que ni mandado a hacer. Pues yo les digo de todo corazón que sean bienvenidos. Esperemos que esta plática, esta presentación abone al bienestar de nuestro Congreso, al bienestar de la política de nuestro Estado y, por qué no decirlo, nuestro granito de arena a la política de nuestro país. Aquí a la escritora, al secretario general de Gobierno, a nuestra máxima casa de estudios representada por el doctor en estos momentos, pues más cordial bienvenida y pues mil gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, diputado. Vamos a pedirle por favor sus palabras de bienvenida, su participación que hará el doctor Antonio Cervantes Núñez, quien acude en representación del doctor Javier Saldaña Almazán. Muy buenos días. Deseo en primer término extender un cordial y respetuoso saludo que por mi conducto les envíe el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. En ese acto, saludar a la diputada Verónica Muñoz Parra, presidenta de la mesa directiva, así como al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de Presupuesto y Gasto Público de este honorable Congreso del Estado de Guerrero. Saludo con afecto y respeto a mi amigo el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, y de manera especial a la muy distinguida doctora Mara Hernández Estrada. Señores diputados, señoras diputadas, la docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones sustantivas de la educación superior, las cuales guardan estrecha relación, ya que ellas se constituyen en la esencia misma de los procesos que definen su naturaleza y justifican su existencia en la sociedad. Dentro de la extensión, las actividades de la difusión cultural que hoy nos ocupan proyectan los contenidos y resultados del trabajo académico que efectúan, así como toda expresión de cultura de la institución y su entorno. Así, podrá estar dispuesta a abrir múltiples y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con los organismos locales y nacionales, con los organismos no gubernamentales y con el sector productivo, entre otros. La Universidad Autónoma de Guerrero promueve estas actividades mediante la organización y realización de programas y acciones institucionales con pleno sentido de equidad y pertinencia, y se congratula ampliamente de participar junto con el Honorable Congreso del Estado en la presentación del libro de un tema de relevante actualidad: negociación política en democracia y las prácticas efectivas, de los autores Mara Hernández, Fabricio Robiac y José del Tronco. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias doctor Antonio Cervantes Núñez. Y para proceder ya a iniciar con la presentación de este libro, con los comentarios que nos habrán de enriquecer el día de hoy, le vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Florencio Salazar Adame para poder llevar a cabo, digamos, la inauguración o el arranque de lo que estaremos llevando a cabo el día de hoy con esta presentación.
Buenos días a todos. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para la presentación de este libro. Cuando Antonio Cervantes me hizo favor de participar en la invitación del diputado, de inmediato le contesté de manera afirmativa porque es un tema para quienes hemos estado y estamos al frente de instituciones que constantemente tienen que atender conflictos. Este es un libro de la mayor importancia. El tema de la mediación, de la negociación, es fundamental para que podamos resolver problemas de diferente índole y en el caso concreto de la administración pública, que contribuyan de manera significativa a la gobernabilidad. Pero desde el ángulo legislativo, este texto nos trae una serie de reflexiones que seguramente van a contribuir a que mejore la calidad del debate y consecuentemente los acuerdos parlamentarios se finquen en una negociación efectiva, como de manera reiterada lo señala la autora, la doctora María Hernández. Tiene varias cualidades este documento. La primera es que está alejada de un lenguaje rígido, academicista, con terminología a veces incomprensible. Es decir, está escrito de manera clara. Y la claridad les ayuda a la comprensión de su contenido. Esta claridad y esta comprensión lo convierte, aunque parezca un pleonasmo, en un texto pedagógico. Nos enseña, nos muestra cuáles son las diferentes acciones que deben emprenderse para llegar a una negociación que sea verdaderamente efectiva. Y por efectiva debemos entender, obviamente, que tenga los mejores resultados. Y los mejores resultados no se pueden comprender si no hay como consecuencia una negociación alejada de la suma cero y sea en contrasentido parlamentario, como lo señala la autora. Caemos en la tentación de que el debate se empantane, se produzcan confrontaciones insalvables y consecuentemente el acuerdo se aleje. Pareciera que la tendencia es el juego de suma cero. El juego de suma cero es el de los gladiadores de la arena romana, en la que cada uno iba a luchar por su vida. No se trataba de tener compasión por el adversario, sino de aniquilarlo. Uno vencía y otro moría. Ahí no había mayores consecuencias que la vida o la muerte. Ese es el juego de suma cero. El fútbol, en las finales de los campeonatos sobre todo, uno sale a ganar y el otro va a hacer el esfuerzo también por ganar. Y sabemos que hay reglas, pero también advertimos cómo se golpean y el árbitro deja que esas cosas ocurran porque si aplicara rígidamente las reglas no habría espectáculo. Si esto lo trasladamos al debate parlamentario, por supuesto que no solamente ocurren, sino que se valen ciertas estrategias de parlamentarios para darle un sentido de las posiciones políticas que se tienen en cada una de las fracciones. Sin embargo, en los temas de fondo, necesariamente debe haber un acuerdo. Y este acuerdo tiene que partir del diagnóstico, es decir, del análisis primero del posible conflicto, de su diagnóstico, de analizar los actores, el contexto, las condiciones, seleccionar a aquellos elementos que tengan mayor proclividad para la negociación. Pero todos los grupos de negociación tienen, lo digo de manera aparente, no lo digo de manera aparente, tienen de manera aparente rudos y técnicos. En algún momento determinado entran los rudos y parece que no va a haber posible que se alcance un acuerdo. Y cuando las cuestiones se van a desbordar, entran los juegos. Es el tema que vemos frecuentemente en el cine del policía bueno y el policía malo.
Se detiene el delincuente, el policía malo llega, lo toma del cuello, lo sujeta con brusquedad, lo amenaza, le puede dar incluso algunos golpes, y en ese momento entra el policía: bueno, ¿qué estás haciendo? Respeta aquí a esta persona, a ver, tranquilo, por favor, trae un cigarro, un refresco, un café, siéntate, vamos a platicar. Ya cumplió su papel el policía malo, de ablandar al presunto delincuente, y luego va a entrar el policía bueno a decirle: a ver, platícame qué pasó, qué ocurrió, cómo se dieron las cosas, yo estoy para ayudarte, yo te voy a proteger, la ley está contigo. Y de esta manera se espera que el presunto delincuente declare lo que necesita saber la policía. Bueno, este tipo de juegos en los temas de la negociación se dan. Quienes hemos sido legisladores los hemos aprendido por la práctica cotidiana, de manera empírica. Cuando leemos este libro nos damos cuenta de que debemos hacer uso de las herramientas que nos permitan hacer los mejores acuerdos y las mejores negociaciones. Cita la autora varios casos, pero me voy a detener en algunos comentarios breves sobre el contenido. Hubiera querido leerlo con mayor tranquilidad y de reposo. Me llegó el lunes al mediodía y la verdad es que tenemos otras tareas también, entonces no es precisamente una lectura exploratoria la que le di, pero tampoco estoy satisfecho de la lectura que obtuve de este texto, de tal manera que, sobre todo con la autora, pues me disculpo por las fallas que pueda haber sobre los comentarios que haga al respecto. Subrayé algunas páginas. Dicen que es una agresión subrayar páginas. A mí me resulta sumamente útil porque en lugar de elaborar fichas, cuando requiero recurrir a un texto, busco el libro, lo que subrayé y están las ideas que a mí, o la información que a mí de manera especial me importa. Dice la maestra Hernández que las prácticas de negociación efectivas y apegadas a principios democráticos deben proporcionar herramientas puntuales para negociar acuerdos en contextos como los que vivimos de pluralidad política y consecuentemente para que una negociación sea en efecto efectiva se deriva de acuerdos satisfactorios, es decir, en las que todos ganen, el juego de ganar-ganar. Decíamos hace un momento, a veces la tentación que tenemos en el Parlamento es el de suma cero. Vamos a aplastar a la oposición, somos mayoría y la arrasamos. No tenemos nada que negociar. Tenemos la fuerza suficiente para imponernos. Sin embargo, cuando se trata de acuerdos fundamentales, lo que tiene que buscarse es el juego de ganar-ganar. Y por eso se requiere una negociación efectiva. Pongo un caso. Se va a hacer una reforma electoral. Hay una mayoría que tiene los votos suficientes para sacarla adelante sin tomar en cuenta las opiniones de la oposición o de las fracciones parlamentarias opositoras. Debe hacerlo. Tiene la mayoría. Puede implementar esa reforma. ¿Por qué tiene que negociar? Pues debe negociar. ¿Por qué debe de negociar? Porque es una reforma de fondo, porque va a reformar el marco electoral que le va a dar sentido a los siguientes procesos electorales. Y la oposición fácilmente puede decir: esta ley es ilegítima, fue impuesta, no se escuchó la voz de la oposición, no hubo consensos, fue hecha a la medida de tal o cual partido para que las próximas elecciones se acomoden a sus intereses. No podemos considerar que esta sea una ley verdaderamente plural. Entonces, la legitimidad exige el consenso, y el consenso, una negociación que sea efectiva. Por eso la mayoría, aunque tenga la capacidad de imponer una reforma, debe resistir la tentación de imponerse y buscar la negociación. El debate cotidiano es otro asunto. Temas coyunturales, puntos de acuerdo, diferencias a veces hasta personales de los diputados y diputadas que se hacen patentes en la tribuna.
Pero los acuerdos legislativos, las reformas de ley, aquellos que van a trascender y a darle sentido al orden social, al orden político, tienen que ser consensados, porque es importante que además de la legalidad que genera una mayoría con capacidad para sacar adelante una ley, debe tener la legitimidad que la haga reconocible y aceptada por todos. Por eso la negociación debe ser efectiva. Y por eso este libro que se llama Negociación Política en Democracia, 10 prácticas efectivas, en realidad se llama Negociación Política Efectiva en Democracia. Porque este es el tema recurrente que de manera adecuada, acertada, abordan los autores, como la doctora Hernández, en este texto, cuya lectura es sumamente recomendable. Otra parte habla de que una negociación política implica tanto la conciliación de intereses de quienes negocian como la adecuada representación de los intereses y perspectivas ciudadanas en su pluralidad. Es decir, sustenta este comentario nuestro de que debe haber un acuerdo para que cualquier reforma de fondo sea necesariamente legítima. ¿Y cómo se va a lograr esa legitimidad o cómo se va a dar esa negociación efectiva? Pues identificando los actores, y aquí hay dos elementos fundamentales. Primero, la naturaleza de lo que puede ser el conflicto, identificar la naturaleza de lo que puede ser el conflicto. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Van a quedar satisfechas las fracciones que hayan sido marginadas de esa posibilidad? ¿Los partidos? ¿Otros poderes públicos? ¿Los poderes fácticos? Como los medios de comunicación, ¿cómo van a abordar el tema? Entonces, hay que identificar la posible escalatoria de un conflicto. Y una vez que tenemos identificado el carácter de este posible conflicto, tenemos que identificar algo sustantivo para cualquier negociación: el interés. El interés que representa cada una de las fracciones parlamentarias en este caso. ¿Qué representa una reforma para cada una de las fracciones? ¿Cuál es su interés específico? Pues ese interés es justamente el que va a mover a los grupos parlamentarios a que puedan establecer las negociaciones. Aquí, por supuesto, de manera puntual, la doctora habla con los coautores del libro de cuáles son o cuál es la metodología para que ese interés se convierta en la sumatoria de voluntades que permita llegar a un acuerdo verdaderamente efectivo. Hay varios elementos que tienen que considerarse para cualquier proceso de negociación. Yo apunté uno de manera muy rápida. Lo obvio, no hay acuerdo sin negociación. No hay negociación sin información. Y no hay información si no centramos en ella el interés. Pero además, no hay negociación posible si se carece de confianza. Nadie negocia con una persona o un grupo al que no se le tiene confianza. Y perdónenme ustedes la metáfora pedestre que voy a usar. La confianza es como la virginidad. Una vez que se pierde no se recupera nunca. Y la confianza tiene que ver con la reputación política de cada uno. X legislador o legisladora es de confiar. ¿Qué significa que es de confiar? ¿Que va a traicionar los principios de su fracción? No. ¿Que va a condescender irreflexivamente con la oposición? Tampoco. Quiere decir que aquello a lo que se compromete lo va a cumplir. Eso quiere decir. ¿Y a qué se puede comprometer? Como lo menciona la propia autora y otros autores sobre este tema. Desde la discreción que implica toda negociación. Por ejemplo, ella lo refiere en el caso del Pacto por México, que es un caso emblemático de negociación. Uno de los puntos fundamentales fue que acordaron los diferentes actores que estaban negociando el Pacto por México es no divulgar, no comentar, mucho menos informar
lo que se fuera acordando. Y para ello designaron después un vocero, que fue el que dio a conocer los resultados de la negociación. Pero ninguno de los elementos que concurrieron a este acuerdo violentaron la discreción que asumieron como una responsabilidad. Fueron responsables, es decir, merecieron confianza. Si alguno de ellos hubiera quebrantado este acuerdo de discreción, ¿qué hubiera ocurrido? Por principio lo hubieran necesariamente que haber retirado del grupo. ¿Cómo van a negociar frente a una persona que lo primero que va a hacer es comunicarse con los medios o de decir a la opinión pública o divulgar o filtrar lo que se está acordando? Esa persona ya no puede estar en un grupo de negociación. El grupo va a sufrir las consecuencias de la indiscreción de uno de sus miembros, pero quien lo haya hecho va a sufrir las consecuencias de la pérdida de reputación, de honorabilidad y de confianza. ¿Cuándo lo van a volver a convocar a un grupo de negociación? Y si lo hicieran, ¿quién va a creer en él? Entonces aquí el tema de la confianza es fundamental, y la confianza tiene que ver con la reputación de cada uno. Y la confianza no significa la pérdida de nuestros principios, porque precisamente la negociación implica que cada quien ponga en la mesa su interés. Y ese interés tiene una gradualidad. Un negociador habla de 20 puntos. 20 puntos de los cuales 10 para su interés son inamovibles, son fundamentales. Contravienen sus principios de partido, su plataforma electoral, su ideología, son inamovibles. Pero tiene 20. Bueno, hay 10 sobre los cuales sí va a negociar, sí puede negociar, sí puede condescender. Y la labor de los negociadores es, por un lado, tener claramente quién es cada uno de los que están en la mesa negociando, representando los diferentes grupos. Y luego, conocer con toda claridad, esta palabra hay que insistir en ella, el interés de cada una de las fracciones y, por lo tanto, hacer que el reparto del pastel resulte satisfactorio para todos. Y entonces va a ser una negociación efectiva, porque se van a alcanzar los propósitos, se va a llegar a acuerdos y después se van a trasladar, en el caso del Parlamento, pues a las comisiones, para los dictámenes, a la plenaria para su discusión y aprobación en su caso, y finalmente se pueda convertir después del proceso jurídico correspondiente en una ley, en una norma. Yo creo también que el tema que aborda la doctora, y yo espero que este libro se presente en todos los parlamentos de nuestro país, porque ciertamente se asume que los legisladores, como los que estamos en el servicio público, somos políticos profesionales. Rey Cerón les dijo que un político profesional, con ecos de Weber, es aquel que puede vivir o no de la política, pero debe de vivir para la política. Pero hay una parte sustantiva que debe tener también el político profesional, la profesionalización de su ejercicio, es decir, debe tener conocimiento, debe tener información. Nosotros no podemos subir a la tribuna, bueno, estoy pensando en cuando fui diputado, simplemente a proponer nuestras ideas personales, que pueden ser muy respetables, pero que quizás poco tengan que ver con el interés social. O no podemos implementar o tratar de implementar reformas que vayan contra la ley suprema, sea la Constitución del Estado, sea la Constitución federal. Pues tenemos que informarnos qué es lo que queremos proponer, qué queremos hacer, cuáles son nuestros alcances, dónde están nuestros límites, en qué podemos apoyarnos, en dónde vamos a encontrar oposición, para que entonces nuestra presencia, la presencia de los legisladores en la tribuna, sea una presencia positiva, una presencia que aporte, una presencia que construye. Los parlamentos son
esencialmente instituciones políticas. Todo es político dentro del gobierno, pero el poder político por excelencia es el Parlamento, porque conviven todos los días las oposiciones. Aquí está representada la pluralidad de nuestro Estado, de nuestro país. Aquí se debaten las ideas, se cruzan las propuestas de todos, se buscan los acuerdos. Y claro, en el Parlamento hay mucha pasión. Por eso el político, lo dicen diferentes autores, debe tener una característica indispensable. ¿Cuál es esa característica? Tener carácter. Un político sin carácter es como un velero sin timón. Lo va a ir a donde lo lleve la corriente. El político debe de tener carácter, porque es el carácter el que le va a permitir tomar decisiones apropiadas, hacerlas consecuentes. ¿En qué momento, si el carácter lo asumiéramos también que tiene velocidades como los automóviles, conviene meterle primera, segunda o tercera o cuarta en algunos casos, o incluso reversa? El carácter revela también la sensibilidad del político. La sensibilidad del político es la suma de las experiencias que nos dotan a cada uno de la capacidad para identificar problemas, circunstancias específicas y actuar de manera consecuente y efectiva. ¿Qué nos da esa sensibilidad? Fundamentalmente los años, fundamentalmente la experiencia. Entonces, un político debe ser negociador, debe tener carácter y consecuentemente la capacidad de confianza que implique que todo aquello a lo que se comprometa se va a cumplir. Y cuando, por razones del tiempo y las circunstancias, los compromisos ya no se pueden sostener, se debe convocar a aquellas partes que los fundaron, que los suscribieron, para establecer un nuevo acuerdo. Porque cuando los compromisos simplemente se desconocen, entonces quien pierde la credibilidad no es un individuo, sino que es un grupo. Y esto no ayuda a prestigiar la acción política y no ayuda a prestigiar el trabajo de los legisladores y del Congreso. La doctora y los coautores del libro, me parece que de manera muy adecuada, habla de las 10 buenas prácticas que debemos tener siempre en cuenta para tener una negociación efectiva. La primera, analizar el contexto e identificar a los actores clave. Y para esto, siguiendo el diagrama que ella misma ha elaborado, hay 3 factores incidentes que deben necesariamente tomarse en cuenta: el poder, la inclusión y el diálogo. La segunda buena práctica que recomienda es el uso de los medios para generar urgencia y discusión pública, y para ello considera el poder y el diálogo. Hay temas que de pronto van quedando rezagados, no obstante la importancia que tienen para la sociedad. Hay que usar un detonador para que este tema emerja, haya una presión social, haya una reconsideración de los grupos parlamentarios, se convierta en un tema prioritario y lo ubiquemos en la agenda legislativa. El tercero es construir una coalición amplia y plural. Esto no siempre es posible. En los acuerdos, por supuesto, hay una coalición amplia y plural que dura en tanto dura el acuerdo. Eso sí es posible y es a lo que ella se refiere. La cuarta práctica es identificar interlocutores confiables y ser confiable. Creo que no amerita mayor comentario. Esto obviamente implica que haya diálogo. La quinta es buscar soluciones ganar-ganar. Y esto implica la inclusión y el diálogo. La sexta es conformar un espacio seguro de diálogo. Es decir, no podemos llegar a un acuerdo de fondo y irnos al VIPS a tener la discusión.
Vamos a buscar un lugar apropiado, estemos de manera discreta, en las condiciones adecuadas, incluso físicamente. ¿Quieren ustedes celebrar un acuerdo que en realidad fracase? Entonces asumimos que queremos acordar determinado tema, pero en el fondo queremos que ese tema no se concrete. Pues hay mecanismos para que esto ocurra, desde los llamados negociadores saboteadores, cuyo papel es: yo estoy de acuerdo con esto, golpeo la mesa y me voy, y voy a hacer una declaración de que ustedes ya se vendieron con el gobierno o con tal fracción parlamentaria y que aquí están traicionando la democracia, y saboteó el evento. Desde eso hasta poner sillas incómodas, poner agua, poner aire acondicionado para que la gente esté en condiciones que no permitan una comodidad indispensable para llegar a los acuerdos que se necesitan. Fomentar la comunicación entre las instancias decisorias, obviamente. No se llega a un acuerdo y se sientan todos de manera simultánea y en forma espontánea. Hay que platicarlo antes. Lo platican los líderes parlamentarios, los diputados que tienen influencia en el tema, los presidentes de las comisiones ad hoc. Hay unas conversaciones previas, hay un proceso de exploración. Y cuando este proceso de exploración, que es justamente conocer la potencialidad del conflicto y indicar los intereses, es entonces cuando podemos convocar a un acuerdo que sea en efecto efectivo. La octava práctica que recomienda es organizar consultas y foros públicos plurales, sobre todo en la agenda de nuestros días. Las leyes ya muy difícilmente van a poder hacerse solamente entre los muros de los grupos parlamentarios. Hay necesidad de salir con la sociedad, consultar. En diferentes ocasiones se ha propuesto incluso que las comisiones se abran a escuchar las voces ciudadanas, para que también haya la opinión de diferentes segmentos que puedan contribuir a mejorar una iniciativa, a orientarla de mejor manera. Esta es parte también de la legitimidad que debe tener una buena ley. La novena práctica es el trabajo con expertos y organizaciones de la sociedad civil bajo principios de gobierno abierto. Yo personalmente, siempre que he tenido oportunidad de ocupar un cargo público como ahora, procuro tener consultores externos. ¿Y por qué lo hago? Porque con el mejor de los propósitos, no todos tenemos la capacidad o la información o el tiempo suficiente para elaborar un documento que implique un asunto del mayor interés. Queremos analizar el problema de la desigualdad social en Guerrero, o la creación de nuevos municipios, o la octava región. Hay que hacer un estudio especializado. Hay que ver si es viable, si no es viable, qué intereses afecta, dónde están las partes positivas o negativas de un proceso de esta naturaleza. No se trata solamente de un acto de voluntarismo. Hay que hacer estudios técnicos. Yo estudios técnicos, aunque yo quisiera hacerlo, no tengo la gente, no tengo los colaboradores, los compañeros que puedan desarrollar por sí mismos un estudio de un calado de esta naturaleza. ¿Qué tengo que hacer? Buscar consultores. Cuando promovimos, por ejemplo, la creación del municipio de Marquelia, hacia finales del 1900 y tantos, 99 me parece, que fue la primera vez que fui secretario de gobierno, bueno, contratamos a Raúl Olmedo, considerado el mejor municipalista de este país. Entonces le pedimos al maestro Olmedo, hagamos los estudios técnicos para ver si es viable el municipio de Marquelia. Hubo obviamente reuniones de trabajo con él, formamos un grupo ad hoc, intercambiamos opiniones, finalmente nos entregó los estudios técnicos, si es viable, y aquí están todas las consideraciones. Fuimos a llevarlo a acuerdo del gobernador y se creó el municipio de Marquelia. No fue solamente el acta, queremos crear el municipio de Marquelia de aquí, llega a la puerta y luego le dan la vuelta y acá y allá, y listo, y emitamos el decreto. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, unos que se benefician y otros que se afectan. Por ejemplo, el municipio de Azoyú, el ayuntamiento por supuesto que se oponía a la creación del municipio de Marquelia porque le estábamos cercenando una parte importante de su territorio, la de mayor capacidad de desarrollo además. Entonces, pero no podíamos confinar a Marquelia a hacer una comisaría
con las características socioeconómicas que ya tenía en ese momento, y había que darle ese impulso, pero tuvimos que contratar a un consultor, a un especialista en materia municipalista o municipal, que en este caso fue el doctor Raúl Olmedo. Por eso yo creo que los grupos parlamentarios en el sector público sí debemos de tener consultores, porque ustedes imagínense entonces, vamos a encargarle a un subsecretario que se ocupe de tiempo completo a elaborar los estudios, que recurra de cualquier manera a consultas externas, así sean de manera honoraria, y que se atienda de otros temas que están a su cargo. Voy a generarme un vacío que posiblemente me provoque otro tipo de problemas dentro de este gobierno y al gobierno del Estado. Entonces, hay temas cuya naturaleza exige la presencia de especialistas. No son asuntos de capricho, es un asunto de una necesidad para ser más operativos, más eficaces y ofrecer mejores resultados. Bueno, procurar recursos financieros suficientes, eso es obvio, porque si no hay los recursos financieros, así sean gastos mínimos, pues no se pueden realizar, y entonces ahí es donde se trampan también los asuntos, porque las negociaciones frecuentemente son sesiones largas, a veces se decide que para llegar a acuerdos se recluyan en un hotel un fin de semana los grupos y estén ahí un sábado o un domingo negociando, consultando, tengan a sus asesores, sus expertos, cada uno de ellos en diferentes espacios. Las sesiones tienen sus momentos de interrupción para que puedan hacer sus consultas, para descansar, y todo eso cuesta dinero, por supuesto que hay que tener los recursos necesarios. Y yo creo que todo esto que plantea de manera tan puntual la doctora Hernández y sus compañeros autores de este texto, que no duden calificar como algo muy apropiado, muy oportuno, pues nos debe de llevar a nosotros por lo menos a tres cuestiones. La primera es que, si bien es cierto que hemos hecho negociaciones empíricas, y cuando podemos leer este texto nos damos cuenta que muchas de nuestras negociaciones fueron apropiadas, porque la experiencia parlamentaria, la asesoría de compañeros que fueron legisladores, el apoyo de los partidos en los que estamos afiliados, nos van direccionando, nos van apoyando, nos van diciendo. Pero la negociación ha sido empírica. Hemos llegado a establecer acuerdos eficaces y la negociación ha sido empírica. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ser coordinador de la 55 legislatura, nos tocó precisamente una reforma electoral. Teníamos la mayoría suficiente, la oposición mayoritaria era el PRD. Integramos un grupo de trabajo, exploramos cuáles eran sus puntos de vista y al final lo que hicimos fue una gran saga. Todo lo que estuvimos de acuerdo, eso ya no lo tocamos, una gran saga. Y pusimos artículo, perengano de tal. ¿Qué decía el artículo? Posición del PRD, posición del PRD. Todos los artículos, objetos de discusión. Juntamos como 3 escritores y ahí discutimos. A ver, artículo 1, pues en esto, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues ese artículo lo dejábamos encorchetado, lo dejábamos pendiente y desahogamos todo, que facilitó el avance en el desahogo de esta reforma. Y al final ya nos quedamos con los 3, 4 artículos que eran objeto de puntos, más bien de desacuerdos, pero llegamos a un acuerdo y pudimos sacar una legislación votada por unanimidad, como creo que deben ser votadas en lo posible las reformas de carácter electoral. ¿Quién nos indicó lo que teníamos que hacer? Pues nuestra experiencia. Lamentablemente en esas épocas no había este tipo de textos. Hoy afortunadamente hay una bibliografía muy amplia, la doctora incluso aquí lo señala al final, una bibliografía amplia, más otra que aquí no está contenida, pero que nos habla de conflictos, de mapeos de conflictos, de riesgos en la negociación, de acuerdos, de negociación y conflictos, y que me parece para el tema parlamentario sumamente útil. Bueno, ese era mi primer comentario. El segundo comentario es que para llegar a la utilización de este tipo de herramientas, evidentemente nosotros debemos tener un desarrollo político que nos permita justamente identificar el interés social. Frecuentemente se ha criticado a los legisladores y a las cámaras de que las cámaras son el escenario
donde se formalizan acuerdos que se toman en otra parte. El gobernador reunió a su equipo, si es mayoría a su partido, toma decisiones, puede convocar a la oposición, llega a un acuerdo y después se transmite el acuerdo a los líderes parlamentarios, se hace una sesión, puede haber ahí discusión, pero al final de cuentas se va a aprobar. Eso ha existido a lo largo de la historia política del Parlamento. No es nada nuevo, no es nada que tenga que sorprendernos. Sin embargo, justamente la pluralidad cambia ese tipo de políticas. Ahora ya no es suficiente que puedan tomar decisiones en otra parte, que el presidente de la República convoque a los legisladores, senadores o diputados federales, incluso partidos, porque incluso en sus propios partidos puede haber diferencias, corrientes distintas. Coinciden en lo fundamental, como decían los liberales del 19, pero tienen diferencias secundarias, y esas diferencias secundarias, si no las procesan internamente, no van a permitir que haya acuerdo con otras acciones parlamentarias. Entonces, ya no es tan cierto esto de que las decisiones tomen en otra parte y solamente se vienen a formalizar en el Congreso. Muchas de las decisiones, y creo que es lo positivo, se toman en el Congreso, se acuerdan en el Congreso, se deciden en el Congreso. Y para que esto ocurra y sea una negociación efectiva, necesitamos conocer la materia que es objeto de la negociación. Y mi tercer y último comentario es que un político es esencialmente negociador. Hay o habemos políticos que de pronto parece que somos poco tolerantes. No, todos los políticos, o lo digo de manera más gráfica, no hay un político que coma nombre, ni uno. Dije político o política, ni uno. No hay uno que coma nombre. Todos sabemos cuáles son nuestros límites y nuestros alcances. Y todos, como tenemos carácter, sabemos cuáles son las velocidades que vamos a aplicar, porque también queremos obtener resultados. Vamos a aplicar primera, segunda, tercera, cuarta o reversa. El asunto es que vamos a llegar a acuerdos, porque lo que no puede permitirse un político es la ruptura. La ruptura es distinta al distanciamiento. El distanciamiento es que puede generarse alguna molestia, no nos sentamos a dialogar en este momento, pero mañana, pasado mañana, recuperamos la capacidad de interlocución, nos volvemos a reunir y volvemos a negociar. La ruptura no se puede dar, se puede dar el distanciamiento, se pueden dar las diferencias, la ruptura no. Porque la ruptura entonces nos lleva a una confrontación que puede ser insalvable. El desprestigio de los legisladores, de todos los que hemos sido legisladores, de todos los tiempos, es de que nos piensan, o han pensado, estoy pensando que yo fui todavía legislador, es que somos improductivos o que son improductivos, y no es cierto. Lo que ocurre es que en la Cámara también es un escenario teatral, también es la escenificación de actos políticos. Y lo que la gente ve no necesariamente es lo que verdaderamente ocurre. Y a veces lo que ocurre, la gente no lo ve. Lo que quiero decir finalmente es que tenemos nosotros la necesidad de, al ser políticos profesionales y estar profesionalmente como políticos, usar estas herramientas para que demos nosotros muestras de ser un poder público responsable, de que la pluralidad no es una confrontación ni son debates estériles, de que el intercambio de ideas significa la posibilidad de lograr los mejores acuerdos efectivos, porque lo que los mexicanos, los guerrerenses queremos es que, en efecto, haya en nuestro Congreso, haya entre nuestros legisladores acuerdos efectivos para una negociación política en democracia, como atinadamente lo señala la doctora Hernández, de quien yo felicito cálidamente por este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Florencio Salazar Adame, con este primer comentario sobre este libro, que bueno, nos ha dado ya
un amplio aspecto de lo que trata. Él es licenciado en Derecho, actual secretario general de Gobierno, fue embajador de México y Colombia, secretario de la Reforma Agraria, coordinador del Plan Puebla-Panamá, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la CEGOP, diputado federal y presidente municipal de Chilpancingo en el Congreso del Estado de Guerrero. También tiene su trayectoria, fue coordinador de la 55 legislatura, autor de la iniciativa que creó la medalla Sentimientos de la Nación, fundador del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y de la revista Altamirano. Coordinó la campaña de José Francisco Ruiz Massieu a gobernador por el Estado de Guerrero. En el 2000 renunció al Partido Revolucionario Institucional y se incorporó al comité de la campaña de Vicente Fox. En el 2006 formó parte del comité de campaña del candidato presidencial Felipe Calderón y actualmente no cuenta con militancia partidista. Ha recibido la medalla al mérito legislativo Eduardo Neri, justamente del Congreso del Estado de Guerrero, la presea Ignacio Manuel Altamirano y el premio al mérito político José Francisco Ruiz Massieu del Gobierno del Estado de Guerrero. Doctor honoris causa de la Universidad del Meta en Colombia y cuenta con un diplomado en análisis político de la Universidad Iberoamericana y un curso sobre mediación y solución de conflictos en la Universidad de Harvard. Es autor del Cambio Democrático en una versión de Miguel Ángel Porrúa y Vientos de distintos lados, poesía de Cangrejo y Editores y Gato Azul, y los partidos políticos y las ONG del Gobierno del Estado de Guerrero. Él es el licenciado Florencio Salazar Adame. Y pues vamos a escuchar, sin más preámbulo, lo que es justamente la presentación de este libro a cargo de su autora, Negociación Política en Democracia, 10 prácticas efectivas, de la doctora Mara Hernández Estrada. Y ella es, un fuerte aplauso para ella. Y también les voy a leer un poquito para que ustedes la conozcan. Es profesora, investigadora asociada y coordina el programa de negociación, mediación y diálogo de la División de Estudios Jurídicos. Es doctora por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, especialista en negociación, deliberación y resolución de conflictos. Es egresada de la maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó como mediadora. Es miembro de una fundación que agrupa expertos internacionales en construcción de consensos y resolución de conflictos en contextos complejos que involucran a múltiples actores. Fue directora general del Centro de Colaboración Cívica, la organización pionera en su campo de especialidad en México, nada más y nada menos que durante 7 años. Ha sido asesora del Senado de la República, de la ONU, del Banco Mundial y del Gobierno de Canadá, entre algunos otros. Es autora de los libros Un Congreso sin Mayorías, Mejores Prácticas de Negociación y Construcción de Acuerdos, y de Cabildeo Ciudadano y Democracia, entre otras publicaciones con que ya cuenta nuestra autora. Tiene más de 10 años de experiencia desarrollando capacidades de diálogo y conduciendo procesos de construcción de consensos, mediación de conflictos y formación de coaliciones ciudadanas. Ella es la doctora Mara Hernández Estrada, a quien le voy a ceder el uso de la voz y para que pida un fuerte aplauso. Me voy a parar porque, como dicen, sí, lo mío son como los talleres y la facilitación de grupos. Yo estar sentada como que no se me da. Me da muchísimo gusto poder estar aquí esta mañana, y como ya el doctor Florencio de Cilanes hizo un muy buen resumen, yo me quiero ir como muy rápido y sobre todo dejarles curiosidad de bajar el libro. Es un libro, por cierto, de una publicación gratuita, entonces ustedes la buscan en internet, pueden acceder al PDF completito. Eso creo que es una gran cosa, es decir, es patrimonio de la ciudadanía y de los políticos de este país. Eso me da muchísimo gusto. Y bueno, empezar, quería yo preguntarles, porque me emocionó que era como un espacio muy plural. Si quieren levantar la mano, ¿quiénes son funcionarios del Estado? ¿Quiénes son legisladores? ¿Legisladoras? Ok. ¿Quiénes son de organizaciones sociales? Ok. ¿Quiénes son de la academia? ¿Estudiantes también tenemos? Ok, unos estudiantes. Muy bien. ¿Empresarios o el sector privado? Ok, hay de todo aquí. Interesante. No sé si alguien, algo más que... ¿Asesores legislativos aquí del Congreso? Muy bien. Son los que tajen muchas veces los acuerdos, les toca hacer la de policía malo, que el jefe es de policía bueno, que el jefe es el malo a veces, ¿no?
ahí en la tribuna, regañando. Los técnicos son los que luego llegan ahí a componer y a tejer, ahí a convencer al otro diputado. Muy bien, bueno, pues me encanta que tengamos esa diversidad aquí. Vamos a darle a la siguiente. Nada más platicarles un poquito del contexto de esta investigación. Realmente yo creo que lo rico de este texto es que pretende plasmar de manera útil lo que hemos encontrado siguiendo lo que ha sido la construcción de una emergente, yo lo llamaría una emergente cultura política en este país, lo mejor de nuestra cultura política, digamos, lo mejorcito de nuestras prácticas, porque no siempre hacemos uso de esas prácticas, pero sí ha emergido una capacidad de construir acuerdos. Fíjense, desde 1997 hasta 2018 no hubo una mayoría estable en el Congreso y sin embargo se aprobaron un montón de reformas. Está documentado incluso que más que en periodos anteriores hubo más reformas. La legislatura en particular del 2006, ¿se acuerdan ustedes? Empezó a golpes y empujones, estuvo tomado como campo de batalla el Congreso y sin embargo produjo un montón de acuerdos. Nos tocó trabajar con esa legislatura, de hecho hicimos una serie de cursos y talleres con esa legislatura para justamente negociación, construcción de acuerdos. Entonces seguimos muy de cerca esa legislatura y nos pareció interesante documentar cuáles habían sido los procesos y las prácticas que habían seguido para sacar un montón de reformas que parecían en 2006 difíciles, ¿no? Una de ellas, la electoral, muy polémica, la electoral, si ustedes recuerdan, de 2007, que le quita a los medios la capacidad de vender publicidad. Esa fue una reforma, perdón, desde 2008, ¿verdad? Por ahí, 2008. Y está también la reforma que introduce los juicios orales y la reforma de seguridad de ese momento, la de transparencia, tiene un montón de reformas y ese fue un primer ejercicio que hicimos. Y de hecho hay un libro que se llama también, anterior a que se llama Mejores prácticas de negociación y construcción de acuerdos y que documenta esos casos en profundidad. Ese también lo pueden encontrar. Después nos topamos con el fenómeno del Pacto por México, que nos pareció también que era interesantísimo y que había que documentar. Un ejercicio que produjo también un montón de reformas de las principales fuerzas políticas, pero con la paradoja de que había generado mucha desconfianza y también inconformidad social algunas de las reformas que se impulsaron a la luz del pacto. Entonces había que analizar entonces ahora estas reformas también a lo mejor con un lente crítico. Si nuestro primer ejercicio decía, bueno, a ver, vamos a ver nada más cómo se ponen de acuerdo, ahora que es decir, bueno, cómo se ponen de acuerdo y también cómo se produce la legitimidad de la que hablaba el doctor Florencio López de Cineres. Entonces, si vamos a Salazar, ay, perdón. Entonces, si nos vamos a la siguiente. Entonces, los hallazgos más importantes de esta investigación el más importante es que sí es posible impulsar reformas basadas en negociaciones efectivas desde un punto de vista estratégico, desde lo que quieren los actores lograr, lo que quiere el actor político lograr, que articulen